La analogía del cuerpo. Efesios 5, 22-24. Volvemos a esta frase porque hasta aquí solamente hemos podido ver uno de sus aspectos en detalle. El apóstol nos da dos grandes razones particulares por las cuales las esposas deben someterse a sus propios maridos. Hemos considerado el primero, es un asunto del orden de la naturaleza. Él dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. En el comienzo, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo ordenó de esa manera, y hemos visto cómo el Nuevo Testamento no solamente lo confirma, sino que constantemente vuelve a ese ordenamiento original de Dios. De manera que acá estamos tratando con algo que es básico y fundamental a la vida del hombre en su totalidad sobre la tierra y a su bienestar. Pero en todo esto todavía no hemos dicho absolutamente nada que sea particular y específicamente cristiano. Aquello fue una enseñanza del Antiguo Testamento, algo que todo el mundo debería reconocer, fuese cristiano o no. Esta es la ordenanza de Dios con respecto a la totalidad de la vida. Así como hemos reconocido la familia, hemos de reconocer esto. El Dios que estableció el Estado, ordenó el matrimonio, y así como debemos someternos al Estado, así también debemos prestar atención a esta ordenanza fundamental de Dios con respecto a la posición relativa de esposos y esposas, y a la relación que debe subsistir entre ambos. Ahora bien, hasta aquí todo esto es en términos generales. El hecho de ser cristianos no significa que no estemos interesados en los aspectos generales, el hecho de ser cristianos no significa que no necesitemos el Antiguo Testamento. Todavía está allí como un fundamento, nosotros construimos sobre él, por eso el apóstol lo pone en primer lugar. Pero ahora prosigue a su segunda razón, que es particularmente cristiana, el marido es cabeza de la mujer, y luego un agregado cristiano, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto nos lleva un paso más allá, no quita lo dicho anteriormente sino que lo suplementa y, en efecto, nos ayuda a comprenderlo. Eso es lo que la fe cristiana hace respecto a la vida en su totalidad. Solo el cristiano puede apreciar realmente la vida en este mundo. Quiero decir que en el análisis final solo el cristiano puede disfrutar realmente la naturaleza. El cristiano ve la naturaleza en forma diferente al hombre del mundo. Para él hay un elemento de novedad. El cristiano no se limita a ver las cosas en sí mismas, él ve al gran creador y las maravillas de sus manos, la variedad, el color y la belleza. En otras palabras, el hecho de ser un cristiano significa que la totalidad de su perspectiva sobre la vida es enriquecida. No importa de qué se trate, cada don concedido al hombre, cada don que él manifieste, solo puede ser totalmente apreciado por el cristiano. El cristiano ve con mayor profundidad, tiene un entendimiento más completo. Eso significa que el mensaje cristiano no solo añade a lo que teníamos antes, sino que lo engrandece en gran manera, y nos da un discernimiento más profundo en ello. Aquí descubriremos que esta visión específicamente cristiana no solamente nos ayuda a comprender el orden de la naturaleza ya establecido, sino que, además y por encima de todo, le añade una nueva cualidad, otro aspecto, otro énfasis. Aquí están las palabras del apóstol, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su salvador. Lo que estamos considerando aquí es algo que solo un cristiano puede entender, nadie más que él. Una persona que no cree en el Señor Jesucristo y que no conoce el camino de salvación, obviamente no puede entender lo que las Escrituras quieren decir con Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Para él son palabras carentes de significado, sencillamente no las puede comprender. Por lo tanto, esa persona no puede comprender este concepto específicamente cristiano del matrimonio. Esta es una deducción de la doctrina cristiana de la iglesia, y por eso, si una persona no comprende la doctrina cristiana de la iglesia, de acuerdo al apóstol, a fin de cuentas no puede comprender el concepto cristiano acerca del matrimonio. Esto nos lleva enseguida a trazar ciertas conclusiones. La primera es que obviamente una persona cristiana nunca debería casarse con una persona no cristiana. Eso se nos dice específicamente en la segunda epístola a los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Cor. 6:14, sin lugar a duda, esta es una referencia al tema del matrimonio. Y si necesitamos una razón para aceptar esta exhortación, la tenemos aquí. Y si el creyente se casa con un incrédulo, la situación será que una de las personas en el matrimonio tendrá este exaltado concepto cristiano del matrimonio, en tanto que la otra persona nada sabrá de todo ello. Con eso ya habría un defecto en el matrimonio. Los dos no son uno en su relación matrimonial, no están entrando al matrimonio de la misma manera, ya hay una división, uno de ellos tiene algo que al otro le falta. Desde el comienzo existe la semilla de la discordia, según lo demuestra el apóstol en la misma declaración en 2 Corintios 6. La segunda deducción que yo trazaría es que un culto cristiano en conexión con el matrimonio solo es apropiado para los cristianos. Este es un tema muy extenso, es parte del tema de la disciplina de la iglesia cristiana. La posición ha llegado a ser muy caótica. A veces personas que nada saben del cristianismo toman parte en un culto cristiano en el cual se lee esta declaración sobre el marido como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Para ellos es algo totalmente carente de sentido. Por eso deduzco que aquí hay algo que no se debería hacer. No se debe enseñar elevada doctrina cristiana a aquellos que no son cristianos, a ellos se limita a predicar el arrepentimiento y la necesidad de fe. No hay forma en que ellos puedan entender la doctrina del matrimonio. Tiene que estar en la vida cristiana antes de poder entenderla. Por eso estoy afirmando que un culto cristiano en las bodas debería ser reservado únicamente para cristianos. Tener tal culto para otras personas sería hacer una farsa de todo el asunto. En tercer lugar, deduzco que tal culto es apropiado y correcto y que debe ser celebrado y conducido cuando las personas que entran al matrimonio son cristianas. Así creo. Hace 300 años algunos de los puritanos en su reacción violenta contra el catolicismo romano decidieron que no debería haber culto ninguno en relación con el matrimonio. El matrimonio, afirmaban, no es sino un contrato legal. Podernos entender muy bien su reacción y sentimos gran simpatía con ella. La Iglesia había enseñado el concepto falso y ajeno a la Biblia de que el matrimonio es un sacramento. Por eso los puritanos sintieron que debían alejarse lo más posible de esa idea. Por eso dejaron de tener estos cultos. Pero sin lugar a dudas, a la luz de la enseñanza del apóstol aquí, eso fue totalmente erróneo. Fue una reacción demasiado violenta, tan violenta que llegó a ser no bíblica. Hay aspectos del matrimonio que requieren un servicio religioso, por ejemplo la enseñanza y el entendimiento de este texto particular y otros. Y pues
Puesto que, según esta enseñanza, el matrimonio es algo comparable a la unión mística entre Cristo y su iglesia, afirmo que aquí hay una ocasión para la adoración y el auténtico culto cristiano. El matrimonio no es solo un contrato legal y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos, como ya lo he subrayado, para no permitir que personas cuyo pensamiento es equivocado gobiernen nuestro pensamiento y nuestra conducta. El cristiano nunca debe limitarse a una reacción contra algo, en cambio debe ser positivo y debe estar sujeto a las escrituras. Pero existen aquellos que, en su odio hacia el catolicismo romano, van a tal extremo que terminan negando las mismas escrituras que pretenden defender. Sin embargo, permítanme continuar. Si bien el concepto cristiano del matrimonio inmediatamente sugiere aquellas tres cosas, no enseña aquí ni en ninguna otra parte, tal como lo hace la Iglesia Católica Romana, que el matrimonio sea un sacramento. En ninguna parte de la Biblia existe una enseñanza que sostenga tal idea. Desafío a quien quiera mostrarme tal escritura. El matrimonio no es un sacramento. ¿Cuál es entonces la enseñanza? La enseñanza es lo que se ofrece aquí, es decir, toda esta idea de la unión mística. La relación entre esposo y mujer, y esposa y marido, es comparable a la unión entre Cristo y la Iglesia y Cristo. Para nuestro consuelo, el apóstol dice un poco más adelante, esto es un gran misterio. La relación entre Cristo y la Iglesia es un misterio. Es un hecho, pero es un gran misterio. Esta unión mística entre la Iglesia y Cristo, entre el individuo cristiano y Cristo, es un misterio, pero por ser un hecho debemos tratar cada vez más de comprenderlo. Pablo afirma que la relación entre marido y esposa y marido es comparable a ese hecho, pertenece a ese orden y esa es la manera en que debemos comenzar a pensar de él. Aquí somos introducidos al reino de esta elevada doctrina referida a la Iglesia cristiana. El apóstol, con su mente lógica, sabe que esto no debería poner dificultades en la mente de los efesios, puesto que él ya les ha enseñado sobre esta precisa doctrina. Lo hizo en el capítulo 1, donde al final ora pidiendo que ellos lleguen a conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. El apóstol afirma que es el poder manifestado en Cristo al resucitarlo de los muertos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allí Pablo los ha introducido a la doctrina de la Iglesia, ahora la está aplicando. Las personas que se apresuran por llegar al final de una epístola sin leer el comienzo, siempre se equivocan. Lo que aquí tenemos son dos deducciones. El apóstol volvió a proceder de la misma manera añadiendo un poco más a la definición en 4:15-16, donde dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien es cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora toma sus deducciones de esa enseñanza para que ellos puedan comprender la auténtica naturaleza del matrimonio cristiano. ¿Cuál es el punto central aquí? Esencialmente es este. El apóstol está subrayando lo orgánico, la unión vital, la relación íntima. Él se ha referido a las coyunturas que se ayudan en 4:16, a los tendones, los nervios y las arterias que llevan el sustento desde la cabeza, desde el centro a cada parte del cuerpo. Esa es una forma de subrayar esta unión vital y orgánica que existe entre el esposo y la esposa. Se trata de una vida idéntica a la vida de la Iglesia en su relación a la cabeza, que es Cristo. Aquí, por supuesto, el apóstol está particularmente interesado en un aspecto específico, el aspecto de la dependencia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Pablo está considerando este aspecto de la dependencia y sumisión, e introduce este nuevo elemento para que tengamos un concepto claro de cómo encaja con el asunto y por qué entra. Inevitablemente, más adelante dará su consideración al otro lado, al marido con respecto a la esposa. Al considerar esta gran declaración, de inmediato nos vemos confrontados por un problema. Miren otra vez el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. El problema que cautiva tanto la atención de los comentaristas, y con razón, es este, porque añadió el apóstol este otro elemento, porque no dijo simplemente, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué añadió? Y él es su Salvador. Hay algunos, son mayoría e incluyen grandes nombres como por ejemplo Charles Hodge, que no vacilan en decir que este punto es una adición totalmente independiente, y que lo que el apóstol quiere decir cuando afirma, y él es su Salvador, es evidentemente que el Señor Jesucristo es el Salvador de la Iglesia. Ellos prosiguen para afirmar que esto nada tiene que ver con el esposo. ¿Por qué entonces lo dijo Pablo? Bien, dicen ellos, lo dijo por la siguiente razón. Pablo estaba entregado a este asunto, al afirmar que el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y que la sola mención del nombre de Cristo le hace exclamar diciendo, y él es su Salvador. Nada tiene que ver con el argumento que está presentando ahora, pero la sola mención del nombre de Cristo le hace decir esto que es tan maravilloso. De modo entonces, afirman ellos, esta es una frase independiente que no se aplica a la relación del esposo con su esposa. Los argumentos que esgrimen son estos. Ellos preguntan, ¿puede afirmar usted que el esposo sea el Salvador de su esposa como Cristo es el Salvador de la Iglesia? Esto, afirman ellos, no tiene sentido. Sabemos que Cristo murió por la Iglesia. Él nos salva mediante su muerte expiatoria y mediante su resurrección, pero usted no puede afirmar eso acerca de ninguna otra relación. Aquello es algo totalmente único. El apóstol simplemente fue arrastrado por la profundidad de su sentimiento y lo expresó mediante esta frase independiente que obviamente nada tiene que ver con la relación marido-mujer. ¿Qué respondemos a esto? Por supuesto, tenemos que admitir que si se lee esta declaración en forma superficial y sin examinarla cuidadosamente, tiene que concordar con aquel argumento. No hay necesidad de discutirlo. En ese sentido, Cristo, como Salvador de la Iglesia, es único, y obviamente esto no se aplica al esposo, pero eso no es el fin de su argumento. Ellos esgrimen otro argumento al cual asignan gran importancia. Está basado en las palabras que se traducen, así que, como, que se encuentran al comienzo del versículo 24. El versículo dice así,
así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es el punto que ellos destacan. Ellos afirman que la traducción, así que, como, es muy errónea, y tienen cierta razón al decirlo. Pero luego ellos prosiguen diciendo que las palabras que se traducen, así que, en realidad deberían ser traducidas, sin embargo, es una palabra de contraste, y siempre presenta un matiz de contraste. Entonces ellos afirman que deberíamos leerlo así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Sin embargo, aunque ese no es el caso del esposo con respecto a su esposa, a pesar de ello, las esposas estén sujetas a sus propios maridos en todo. De esa manera ellos creen que su caso es totalmente inobjetable, que en realidad el apóstol está diciendo, ahora bien, cuando dije que él es el salvador del cuerpo yo había olvidado momentáneamente mi analogía entre la relación de Cristo y la iglesia, y la del esposo con su mujer. Sin embargo, a pesar de ello, aunque ese no es el caso en la esfera del marido y la mujer, no obstante, las esposas deberían someterse a sus propios maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Me parece a mí que hay una respuesta adecuada a toda esta argumentación. En primer lugar, limita el significado de la palabra Salvador. La palabra Salvador no siempre lleva el significado exclusivo de Cristo dando su vida por la iglesia y derramando su sangre. Ese es el significado común, pero no es el único significado. El término Salvador tiene un sentido más amplio. Hay un ejemplo de esto en 1 Timoteo 4:10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora bien, esa es exactamente la misma palabra que la utilizada en la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Aquí se nos dice que Dios, el Dios viviente, es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. No puede decir que el significado de esto es que todos los hombres gozan de salvación en un sentido espiritual, porque eso les convertiría en universalistas. Por supuesto que no. Pues bien, entonces significa que la palabra Salvador tiene una connotación diferente. Lo que significa allí es preservador, que Dios protege, que Dios se preocupa por los hombres. Él es el preservador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Nuestro Señor nos recuerda que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos, sí, y a todos les da de comer. En ese sentido Él es el Salvador de todos los hombres. Entonces, ¿por qué no asignar ese significado a la palabra Salvador acá? Él es quien protege y guarda al cuerpo. Esa es una respuesta que podemos oponer al argumento citado, pero yo tengo otras razones para rechazar esa exposición que confinaría esta pequeña frase al Señor Jesucristo y a su obra salvadora. Esta es mi segunda razón. Yo afirmaría que los versículos 28 y 29 que siguen más adelante insisten en que interpretemos esta frase como aplicada al esposo y esposa, tanto como a Cristo y a la iglesia. Pablo dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y bien, ¿qué es lo que hace entonces? La sustenta y la cuida, sí, está actuando como un salvador respecto de ella, se está preocupando por ella, la está preservando, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, y así sucesivamente. El apóstol afirma que el esposo debe tratar a su mujer como a su propia carne, su propio cuerpo. El esposo no descuida su propio cuerpo, lo sustenta y lo cuida. En otras palabras, él es el salvador de su cuerpo. Cuán importante es tomar siempre el versículo en su contexto. Aún los grandes pueden caer en este aspecto. Sostengo que esos dos versículos existen aquí en esta clase de interpretación, y que esta no es una frase aislada e independiente que se aplique solo al Señor Jesucristo. Pablo todavía está hablando de esposos y esposas, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esta verdad se aplica a ambos casos. Pero, ¿qué de las palabras que se traducen así que, como, y que se encuentran al principio del versículo 24? Ahora, esto realmente es interesante. Me he tomado el trabajo de consultar algunos de los mejores léxicos al respecto. Es una palabra griega, allá, y veo que no siempre debe ser traducida para indicar una especie de antítesis o algo que es opuesto y contrastante. Tómese por ejemplo el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, edición 1952, por Anton Gingrich, uno de los mejores y más autoritativos. Ellos dicen esto, su verdadero significado es, ahora o entonces. Paso a citarlos. Ellos dicen, esto es usado para fortalecer el imperativo, no para implicar un contraste o diferencia, sino para subrayar el imperativo que se está impartiendo. Y efectivamente, ellos escogen a Efesios 5:24 como ilustración de este uso particular de la palabra. Green Taller tiene una explicación similar. Por eso me parece que en base a todos estos motivos debemos rechazar la interpretación según la cual esta sería una frase independiente referida solamente al Señor. En efecto, si así fuere, su uso en este lugar sería totalmente inútil, solo causaría confusión. No es eso lo que este apóstol suele hacer. De manera entonces, leemos que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y luego, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál es entonces la doctrina? Claramente es esta. La esposa es la persona que es guardada, preservada, protegida, escudada y provista por el esposo. Esa es la relación. Así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, así el esposo sustenta y cuida a la mujer, y la esposa debe comprender que esa es su posición en esta relación. El esposo es quien preserva, él es su salvador del cuerpo. Por lo tanto, la esposa debería comenzar con esta idea, y siempre actuar a la luz de ella. Pero podemos proseguir aún más. ¿Cuál es la relación del cuerpo respecto a la cabeza? Lo que es cierto de la iglesia en su relación con Cristo, también es cierto en cuanto a la esposa en su relación con el esposo. Consideremos la ilustración que Pablo usa aquí y en los ejemplos previos que he citado de la iglesia como cuerpo de Cristo, ejemplos tales como el de 1 Corintios 12 y Romanos 12. ¿Cuál es la enseñanza? La esposa es al esposo lo que el cuerpo es a la cabeza, lo que la iglesia es a Cristo. Nuevamente, la idea es la del complemento. El elemento esencial en el concepto cristiano del matrimonio es esta idea de lo entero, de lo completo. Ya la encontramos en Génesis 2, ayuda idónea,
alguien tomada del cuerpo de Adán, alguien que es una parte de él y sin embargo, complementándolo, haciendo de él un ente entero. Esa es la idea que tiene inevitablemente al pensar acerca de su cuerpo, el cuerpo como un todo. El cuerpo no es una colección de partes, no es un número de dedos, manos y pies, talones y piernas, todo junto unido en forma más o menos suelta. Esa sería una noción completamente falsa del cuerpo. El cuerpo es una unidad vital y orgánica, es una unidad, un todo. Ahora bien, esa es la precisa idea que tenemos aquí. El esposo y la esposa no están separados, no son como dos reinos que mantienen relaciones diplomáticas, que siempre están en un estado de tensión, y siempre en peligro de una pelea. Eso sería totalmente lo opuesto del concepto cristiano de lo que es realmente el matrimonio. Cristo y la Iglesia son uno así como el cuerpo y la cabeza son uno. Sin embargo, este ideal da lugar a diferentes funciones, y eso es lo que hemos de comprender, diferentes funciones, diferentes propósitos, deberes especiales que solo pueden cumplir cada una de las partes. Pero es de vital importancia recordar que cada parte es una parte del todo y que todas las acciones separadas son parte de una acción unificada que conduce a un resultado corporativo. Pero desarrollemos esto un poco más detalladamente para iluminar aún más este tema de la condición matrimonial y su relación. ¿Cuán importante es todo esto? Ya he mencionado algunas razones al respecto. Creo que en gran parte la falta de religión de nuestros días se debe a una reacción contra aquel tipo de vida victoriana en la cual muchos esposos y esposas parecían ser grandes cristianos, pero de quienes la gente decía, si solo les conocieras en su vida privada. Nada daña más al cristianismo que un hombre que no es el mismo en su casa como es en la iglesia o en la calle o en su oficina. Es en el hogar donde realmente se conoce a una persona. ¿Cómo son las relaciones allí? Por ese motivo estas cosas son importantes, su importancia no solo reside en ellas, sino que ellas son parte de nuestro testimonio general como cristianos. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esto acerca de la relación de la esposa hacia su marido en cuanto a sujetarse a él? Evidentemente queda claro que no se trata de una mera y simple pasividad. La esposa no ha de ser enteramente pasiva. Decir que la esposa nunca debiera hablar, nunca debiera dar una opinión, sino mantenerse muda o sorda o completamente pasiva sería una interpretación errónea de este cuadro. Interpretarlo de esa manera sería presionar la analogía y la ilustración a un extremo donde pierde su significado. En cambio, lo que significa es esto: la esposa nunca debería ser culpable de acciones independientes. La analogía del cuerpo y la cabeza insisten en esto. El propósito de mi cuerpo no consiste en actuar independientemente. Soy yo quien con mi mente y cerebro y voluntad decido actuar. Mi cuerpo es el instrumento a través del cual lo expreso. Si mi cuerpo comienza a actuar en forma separada, yo estaría sufriendo de algún tipo de convulsiones. Esto es lo que significa exactamente la palabra convulsiones. Significa que las partes del cuerpo de una persona se mueven de manera irracional. Las acciones carecen de propósito. La persona no quiere actuar así, pero no puede dejar de hacerlo. Las partes de su cuerpo están actuando independientemente de su mente y voluntad. Eso es caos, eso es convulsión. Aquí está la analogía. Casadas, someténse a sus propios maridos, estén sujetas y sean obedientes a ellos en todo. ¿Por qué? Porque como esposa y en esta relación, no actúa independientemente de su marido. Si lo hace, el resultado es caos, convulsiones. O bien, permítanme subdividirlo aún más. La esposa no debe actuar antes que el marido. Toda la enseñanza indica que él es la cabeza, que al final él es quien lleva las riendas. De modo que ella no solo no actúa independientemente de él, sino que tampoco actúa antes de él. Pero permítanme subrayar también este otro aspecto. Así como es preciso decir que ella no debe actuar antes de él, es igualmente preciso decir que ella no debe demorar su actuación, no debe permanecer inmóvil, no debe rehusarse a actuar. Vuelva a la analogía del cuerpo. Piense en alguien que ha sufrido una parálisis. Tal persona desea actuar pero el muslo está paralizado y así no puede hacerlo. Aunque la persona quiere moverse, no hay movimiento, el brazo no está sano, se resiste al movimiento. Esta es una parte de la enseñanza. El tema implica la idea de que ella no actúa antes del marido, ni se demora en su actuación, no impide la acción, ella no paraliza la acción. Todos estos puntos son de vital importancia en toda esta relación matrimonial, y debido a que la gente no comprende y no conoce estas cosas es que el matrimonio está desapareciendo alrededor nuestro. La acción independiente o adelantada, o la falta de acción, la parálisis, el rehusarse a actuar, todo es erróneo, y todo ello se debe a que hombres y mujeres no entienden este concepto cristiano del matrimonio. Podemos resumirlo de esta manera: la enseñanza señala que la iniciativa y el liderazgo pertenecen en el último análisis al marido, pero la acción siempre debe ser coordinada. Ese es el significado de este cuadro: acción coordinada pero liderazgo en la cabeza. Nada de esto sugiere un sentido de inferioridad. La esposa no es inferior a su marido, ella es diferente. Ella tiene su propia posición peculiar, llena de honor y respeto. Por eso, más adelante se indica al hombre que debe sostenerla y cuidarla y amarla y protegerla y respetarla y honrarla. No hay implicancia de inferioridad. Lo que Pablo está enseñando es que cualquier mujer cristiana que comprende esto, querrá agradar a su marido, a serle útil, a ayudarle, a auxiliarlo, a capacitarlo para su propia función. Ella no vacilará en decir y obedecer durante las bodas. ¿Qué cosa tan triste es esta? Recientemente un amigo me contó que un ministro religioso que estaba por celebrar unas bodas había afirmado que no utilizaría la palabra obedecer. Creía que de esa manera estaba siendo moderno, que estaba apelando al hombre de la calle, demostrando que, después de todo, el cristiano no es tan cerrado. No comprendía que estaba negando la doctrina bíblica. ¿Cuán completamente inconsistentes son tales personas? Supongo que si una persona de estas estuviese en un partido de fútbol se jactaría del espíritu de equipo. Aunque todos están jugando individualmente y todos tienen gran habilidad, ellos comienzan diciendo que hay un solo hombre que es capitán. Cada uno dice: yo no soy el capitán, yo me someto al capitán. Eso es maravilloso, ese es el espíritu de equipo. Cada jugador va a obedecer al capitán. Pero no debe decir eso respecto del matrimonio. Eso es degradante para la mujer, eso es pasado de moda, eso es Pablo, ese es el rudo fariseo, eso es una actitud legalista, ese es el Antiguo Testamento. Pero así se niega la doctrina entera y aún es inconsistente en su supuesta modernidad. La esposa cristiana que entiende estas cosas desea decir y obedecer, amar, cuidar y obedecer. Por supuesto,
supuesto. ¿Por qué va a casarse? ¿Acaso no es para producir una carne, un algo entero? ¿Acaso no es para disfrutar esta acción coordinada, esta cualidad de algo completo, que será demostrada al mundo? Eso no es esclavitud, eso es vivir como vive la Iglesia en su relación con el Señor. Eso es manifestar un espíritu esencialmente cristiano. Pero permítanme decir una palabra final. Notaron que el final de esta exhortación era, así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Realmente quiere decir esto? Aquí volvemos a responder en términos de la analogía de la Escritura en su totalidad. Cuando la Escritura hace una afirmación global y general como esta, siempre espera que la interpretemos a la luz de sus propias enseñanzas. De manera que al leer aquí que la esposa ha de sujetarse a su propio marido en todo, es lo mismo que cuando leemos que el cristiano debe sujetarse al Estado, a los estados que gobiernan, tal como ocurre en Romanos 13 y en otros lugares. ¿Significa entonces que la mujer ha de hacer literalmente todo lo que su esposo le dice, en todas las circunstancias y condiciones? Por supuesto que no. Eso sería ridiculizar las Escrituras. Aquí hay algunas condiciones. ¿Cuáles son? Esta es una regla fundamental de las Escrituras. Afirma que nadie jamás debe actuar contra su propia conciencia. Esta exhortación no implica que una esposa ha de actuar contra su conciencia. En el marco de las relaciones conyugales dentro de los términos del matrimonio, el esposo no tiene derecho de condicionar la conciencia de la esposa. Aquí podríamos citar un número de casos muy interesantes. Algunas veces hay gran confusión en cuanto a obedecer la conciencia y aferrarse a una opinión. Ambas cosas no son iguales. Las Escrituras nos exhortan a obedecer la conciencia en todas las circunstancias, pero eso no necesariamente es lo mismo que aferrarse a la propia opinión. Permítanme darles una ilustración de esto. Recuerdo haber leído en el libro de teología escocesa, por el Dr. John MacLeod, de un caso muy interesante que ilustra este preciso punto. Hubo en Escocia en el siglo XVIII una disputa en cuanto a la relación del cristiano hacia el gobierno local, y una parte de la iglesia se dividió en dos secciones conocidas como los Berger y los anti-Burger. Este fue un asunto de gran controversia. Hubo un pastor llamado James Scott que tenía una esposa muy destacada llamada Alison. Era hija de aquel distinguido hombre Ebenezer Erskine, uno de los fundadores de la secesión original en Escocia. Poseía un carácter muy fuerte y era esposa de un hombre muy hábil. El señor Scott y su esposa disentían en este punto. El señor Scott pertenecía al partido anti-Burger y la señora Scott al partido Burger. Surgieron muchas situaciones difíciles. El señor Scott pertenecía a un sínodo que amonestó y desposeyó a su suegro y tío y cuñado. La determinación requirió mucho valor. Luego, habiendo hecho esto en el sínodo, tuvo que regresar a su casa y contar a su esposa lo que había hecho. En respuesta a Alison, Scott hizo esta famosa declaración: James Scott, todavía eres mi esposo, pero ya no eres mi pastor. Luego ella puso en práctica lo que dijo y los domingos no iba a adorar en la iglesia donde su propio esposo dirigía el culto y predicaba. Ella asistía a una de las iglesias de los Berger. ¿Qué hace de un caso como este? Yo no vacilaría en decir que Alison Scott estaba totalmente equivocada, porque estaba poniendo su opinión en lugar de la conciencia. Allí, sin lugar a dudas, tenemos un caso en que ella bajo todas las circunstancias debía haberse sometido a la dirección y guía de su esposo. Ella no habría violado su conciencia, aquello era un asunto de pura opinión. Repito, nunca debemos hacer el error de confundir la conciencia con la opinión. La esposa puede dar su opinión, pero al ver que su esposo está decidido, ella debe atenerse a su dirección. Permítanme darles otra ilustración para compensar la anterior. Una de las experiencias más notables y conmovedoras que he tenido desde que soy pastor de la capilla Westminster ocurrió, si mal no recuerdo, hace unos 18 meses. Yo estaba predicando en la capilla, era la noche del primer domingo después de mi retorno de las vacaciones de verano. El texto era: somos embajadores de Cristo. Yo estaba subrayando el aspecto del llamamiento del embajador. Habiendo descendido del púlpito me dirigí a mi oficina, e inmediatamente me fue traída una dama obviamente muy agitada. Lo que ella quiso decirme era esto, que se sentía plenamente segura de que ese sermón había sido predicado para ella. Ella y su esposo habían estado casados durante 10 años. Él tenía la sensación de ser llamado al ministerio y estaba renunciando a su trabajo como maestro de escuela. Ella de ninguna manera compartía ese sentimiento. Ella había hecho todo cuanto podía para evitar que el esposo siguiera adelante, pero el esposo estaba seguro de lo que hacía y continuaba, y así hubo una verdadera crisis en su vida matrimonial. Pero durante el culto aquella mujer había sido profundamente convencida acerca de este asunto, de modo que vino directamente a confesarse conmigo y decirme que de inmediato buscaría el teléfono más cercano para llamar a su esposo, que estaba en el oeste del país, a donde había ido para ser examinado a fin de entrar al ministerio el domingo siguiente. Ella había visto cuán equivocada había estado al aferrarse a su opinión y de esa forma torcer el propósito de Dios en la vida de su esposo. Aquello no había sido conciencia, aquello había sido aferrarse a una opinión. Afirmo que nunca debemos violar la conciencia, pero también afirmo que siempre debemos estar dispuestos a someternos en asuntos de opinión. La posición de la esposa en la relación matrimonial no debe ser llevada al extremo de que ella vaya contra su propia conciencia, ni debe permitir que su esposo le haga cometer pecado. Si el esposo trata de hacer que su esposa peque, ella debe decir no. No decirlo es ridiculizar las Escrituras. Si el esposo perdiera su equilibrio mental convirtiéndose en demente, obviamente ella no ha de obedecerle en todo. Las Escrituras nunca son ridículas, las Escrituras siempre llevan consigo su propio significado, y existen estos límites inevitables. El cuarto punto que quisiera acentuar es que la esposa no ha de someterse a su marido al extremo de permitirle interferir en su relación con Dios y el Señor Jesucristo. Ella debe hacer todo, menos eso. En quinto lugar, el adulterio rompe la relación matrimonial, y si el marido ha sido hallado culpable de adulterio, la esposa ya no está obligada a serle obediente en todo. Ella puede divorciarse de él, las Escrituras le permiten hacerlo. Ella tiene derecho de hacerlo porque el adulterio rompe la unidad, rompe la relación. Ahora están separados, ya no son uno. Él ha roto la unidad, él ha buscado esa rotura. De modo que no debemos interpretar esta escritura como enseñando que la esposa está atada irrevocable e inevitablemente a un esposo adúltero por el resto de su vida. Quizá prefiera seguir junto a él, pero eso es algo que ella debe decidir. Todo lo que afirmo es que estas escrituras no lo ordenan, no lo convierten en algo inevitable. En otras palabras, estos son los límites de
de estos asuntos. Allí están entonces, en mi opinión, las principales deducciones de esta maravillosa ilustración. El gran punto que se acentúa aquí es que la esposa debe ir hasta los límites extremos en su actitud de sumisión a su marido por amor a Cristo, y debe hacerlo por las razones que hemos mencionado, y solo detenerse antes de violar los principios que acabamos de establecer. Permítanme sugerir algunas ayudas prácticas para toda aquella esposa que se vea en problemas por este asunto. Si se encuentra en problemas, hágase la siguiente pregunta: ¿por qué me casé originalmente con este hombre? ¿Cuál fue el motivo en aquel entonces? ¿Acaso no puede ser restaurado aquello? Trate de recuperar aquello en el espíritu de Cristo y del Evangelio. Ah, ñero, dice usted, eso es imposible, no puedo. Bien, entonces, respondo yo, como cristiano sienta lástima de su marido, ore por él. Ponga en práctica la enseñanza del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, donde dice tan claramente a las esposas a someterse, y no solo a aquellas que son cristianas: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Trate de practicar eso, en humildad y mansedumbre trate de ganar a su esposo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Haga cuanto pueda, vaya hasta los límites, trascienda los límites hasta poco antes de llegar a los principios establecidos. Y finalmente hágase esta pregunta: honestamente, ¿puedo presentarme con esta actitud y en esta condición ante la presencia del Señor, quien a pesar de mí y a pesar de mi vileza y mi pecaminosidad descendió del cielo y fue a la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo y su vida por mí? Si puede presentarse ante él, todo está bien, nada tengo que decirle. Pero si en su presencia se siente condenada por causa de su actitud, por causa de cualquier aspecto de su relación, vaya y ponga sus cosas en orden, de modo que cuando vuelva a él, lo haga con conciencia tranquila, con espíritu abierto y capaz de regocijarse en su santa presencia. Este es un asunto cristiano, es semejante a la relación de la Iglesia a Cristo, del cuerpo a la cabeza. Mientras lo consideremos en estos términos no habrá problemas, será un privilegio, es algo a lo cual Dios mirará con placer y deleite. Mujeres, estad sujetas, un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, y por mucho que deba sufrir aquí, su recompensa en el cielo será muy grande.